Hola amigos, bienvenidos nuevamente a mi canal. Me llamo Abiel, Israel Super Guy, desde aquí, desde la tierra del Mesías. Específicamente estoy acá en Magdala. Realmente quiero agradecer mucho a las personas que cuidan este lugar. Es una orden que se llama los Legionarios de Cristo. Especialmente quiero agradecer al Padre Kelly por permitirnos estar aquí esta mañana tan hermosa y para llevarles la Parashá Hashabua. Amigos, si es la primera vez que tú nos estás sintonizando y no sabes de qué se trata esta serie, hay una introducción que hice hace 2 semanas. Puedes ver que se refiere la Parashá de la semana, es decir, la porción bíblica de la semana. Allí tendrás más explicación y puedes considerar también suscribirte al canal si aún no lo has hecho. No olvides dar gustar porque eso nos ayuda muchísimo. En esta parashá, que se llama la parashá de Noah, es decir, Noé, está compuesta de los capítulos 6 al 11, capítulo 6 de Génesis, versículos 9 hasta el capítulo 11 al 32. Esa es la porción de la Torá que corresponde a esta semana. La Haftará está en 1 de Samuel 54, 1 al 55, 5. Por razón de tiempo no podemos leerla todo, la voy a poner en la descripción abajo, pero los animo a que puedan también leerla y estudiarla. Y el evangelio que corresponde a esta semana es Lucas 17, del 20 al 27. Capítulo 17, versículos 20 al 27. El tema central de esta parashá es Noé, o Noah, como se dice en hebreo. Amigos, seas religioso o no seas religioso, vayas a la iglesia, no vayas a la iglesia, o nunca has ido a la iglesia, por lo menos un tipo de historia has escuchado acerca del diluvio, ya sea el diluvio que vemos en este pasaje, o sea, inclusive tenemos los escritos del Gilgamesh de Mesopotamia, que también habla de un tipo de diluvio, y otras civilizaciones igualmente la han grabado para la historia. Es como si se hubiese quedado en la memoria histórica de las personas. ¿Conoces algún tipo de diluvio diferente al de Noé? Por favor, háznoslo saber en los comentarios. Vemos en estos capítulos que la inclinación del hombre era hacer maldad, que la inclinación era ir en contra de los preceptos de Dios. Pero un momento, ¿cómo podemos saber qué es bueno y qué es malo si no hay ley? ¿Cómo podemos distinguir si lo que estamos haciendo e inclusive pensando está bien o está mal? Bueno, milenios después de esta historia de Noé, milenios más tarde, y a pesar que la ley ya había sido dada al pueblo hebreo, vamos a leer qué nos dice Pablo a la carta a los Romanos, el capítulo 2 y los versículos 14 y 15. En efecto, cuando los gentiles, es decir, los no judíos, que no tienen ley, cumplen naturalmente las prescripciones de la ley, sin tener ley para sí mismo, son ley, como quienes muestran tener la realidad de esa ley escrita en su corazón, atestiguándole su conciencia y los juicios contrapuestos de condenación o alabanza.
En otras palabras, Pablo nos dice que la ley de Dios ya está escrita en nuestros corazones. Amigos, nosotros sabemos cuando hacemos bien y cuando hacemos mal. Cuando decimos cosas que no debemos de decir, cuando maldecimos, cuando robamos, cuando hurtamos, cuando calumniamos, cuando inclusive dejamos de hacer el bien, ya eso es un mal. Por ende, no tenemos excusa. Este mundo no tiene excusa, porque Pablo ya lo dio. Es decir, ya Pablo nos dio esa respuesta, que el gentil, que el no judío, que el no cristiano, que una persona que jamás haya escuchado el evangelio, una persona que nunca haya escuchado del judaísmo y del Dios que hizo los cielos y la tierra, la ley de Dios está en su corazón. Y a pesar que había esa maldad en el tiempo de Noé, que la inclinación natural del hombre era ir contrario, por escogencia, había un hombre justo. Siempre ha habido personas justas a través de la historia. Y eso lo encontramos en el personaje de Noé. Ahora, antes de continuar, porque hemos hablado del diluvio, hay muchos después del alumbramiento en Europa en siglos XVII, siglos XVIII, cuando comienzan a cuestionar la Biblia acerca, uno de los temas fue el diluvio. ¿Crees tú que el diluvio fue universal, es decir, en todo el planeta, o que el diluvio fue solamente en una región? Lo interesante de todo esto es que se grabó en la memoria histórica de las personas. Por eso que tenemos varias civilizaciones en diferentes partes del mundo con un tipo de narrativa del diluvio. Entonces, ¿qué crees tú? ¿Fue un diluvio universal, es decir, en todo el planeta, o fue un diluvio local en una región? ¿Qué de los animales? Uno de los animales más típicos que cuestionan son los dinosaurios. ¿Acaso Noé puso esos enormes animales en esa arca? ¿Te has preguntado que tal vez, porque no dicen si los animales que tomó eran pequeñitos o eran ya desarrollados? Pudieron estar bien pequeñitos estos animales. ¿Qué piensas? ¿Llevó Noé los animales al arca? Sí, ¿llevó Noé los dinosaurios al arca o no? ¿O murieron durante el diluvio? Me gustaría saber qué opinas en los comentarios. Pero volvamos nuevamente a la figura de Noé. Como les decía anteriormente, que a pesar de tanta maldad, había un hombre justo. Dice que era un hombre, la Biblia dice que era un hombre justo. Pero ¿quién le enseña a Noé esta justicia de hacer el bien? No olvidemos su padre y su abuelo. Enoc, que era un hombre justo, dice que caminó con Dios y ya no más estaba. Tal vez él, esto suponemos, porque el texto no lo dice, tal vez Enoc le pasa los preceptos de Dios a su hijo y su hijo a su otra generación. Tal vez. ¿Qué opinas? ¿Cómo pudo Noé ser justo en medio, ¿verdad?, de una sociedad tan mala? Pero sin irnos tan lejos, ¿por qué remontarnos miles de años atrás? Solamente basta ver nuestro alrededor, lo que está pasando el día de hoy, donde no hay justicia, donde no hay mucha hambre, donde muchos se aprovechan del más débil, de la corrupción. Hemos llegado a una
depravación tan grande que hoy día somos tan arrogantes que queremos inclusive ya definir nuestro propio género, como si el ADN en nosotros y los cromosomas no significan nada. La biología, vamos en contra de los preceptos de Dios. Bueno, yo no creo en Dios. Está bien, no creas en Dios, pero inclusive vas en contra de la misma biología, de los cromosomas que dicen que somos, ¿qué género? Pero hemos sido tan altivos, tan arrogantes que ahora escogemos. No solamente que escogemos, lo imponemos inclusive a los más débiles, a los niños. Eso es un crimen. Y a pesar de toda la maldad que vemos en este mundo el día de hoy, solamente basta con ver las noticias, escucharlas, verlas, vivirlas. El Altísimo, el Creador del cielo y de la tierra, tiene paciencia para con nosotros. La pregunta es, ¿hasta cuándo? Y vamos a ver entonces en el Evangelio según Lucas, capítulo 17, versículos 26 y 27. Como sucedió en los días de Noé, así será también en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, tomaban mujer o marido, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los hizo perecer a todos. Lo mismo sucedió en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, construían. Pero el día que salió Lot de Sodoma, llovió fuego y azufre del cielo que los hizo perecer a todos. Así sucederá el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. ¡Wow! No hay nada nuevo bajo el cielo. Comemos, vendemos, planeamos, nos casamos. Pero, ¿qué sucederá con esta generación, con este mundo tan depravado? ¿Quién es ese Hijo del Hombre al cual Jesús, Yeshua de Nazaret, se está refiriendo? Me gustaría saber qué opinas en los comentarios. Pareciera que la humanidad ha llegado a tanta maldad que un día, no sabemos la hora, ni el minuto, ni el segundo, donde Dios dirá, ya, basta, suficiente. Y la pregunta es, ¿estás tú preparado para cuando llegue esa hora, ese minuto, ese segundo? Había un rabino muy famoso, no recuerdo ahorita su nombre, del siglo II, un siglo después de Cristo, que les enseñaba a sus discípulos: arrepiéntete un día antes que mueras. Y los discípulos, perplejos, le preguntaron: pero rabino, ¿cómo es posible arrepentirnos un día antes de morir? Nadie sabe el día en que va a morir. Y le dijo: exactamente, porque no sabemos cuándo. Debemos vivir en una actitud de arrepentimiento. El otro tema que vemos en esta parashá de Noah es el altivismo de las personas de ese tiempo cuando construyen la famosa Torre de Babel, desafiando al Altísimo, diciendo: construyamos una torre para llegar hasta el cielo. Y si no conoce la historia,
te invito a que lo leas. Voy a dejar la descripción de los números, los capítulos de esta parashá. ¿Qué crees tú? Te pregunto, que nos estás viendo, y me gustaría saber desde dónde nos estás viendo. ¿Qué crees tú hoy día estamos haciendo? Desafiando al Altísimo, creyéndonos mejores que Él. Una de las cosas que me vino a la mente es el hecho de que queremos explorar el espacio, colonizar Marte. Amigos, la humanidad gasta una exuberante cantidad de dinero para poder alcanzar y colonizar Marte. Y Marte no tiene las condiciones que tenemos aquí en la Tierra. Dios creó un planeta tan hermoso y aún así no lo conocemos. Para darnos unos ejemplos, 5% de las plantas que están en el Amazonas solamente las conocemos. La otro 95% no tenemos idea de lo que hay en esa selva, el océano, los vastos desiertos que tenemos. ¿Por qué no invertir y cuidar ya el planeta que Dios nos ha dado a todos nosotros? Pero lo estamos arruinando. Entonces, me gustaría saber cuál crees tú el desafío que la humanidad le está haciendo al Altísimo. Y para terminar, me gustaría leer una promesa que se le hizo al pueblo de Israel. Voy a leer capítulo 54, versículos 9 al 10. Será como las aguas de Noé, cuando juré que no azotaría nunca más la tierra. Y así he jurado que no volveré a irritarme contra ti y amenazarte. Los montes podrán desplazarse, las colinas podrán removerse, mas mi amor no se apartará de ti, ni mi alianza de paz se moverá, dice el Señor que te quiere. Esta es una promesa que le hizo Dios al pueblo de Israel. Y amigos, realmente me siento muy contento de poder estar acá con el trasfondo de esta sinagoga del primer siglo. Estoy en lo que se conoce como la antigua Magdala, la que ustedes conocen como María Magdalena. Recordemos que la gente no tenía apellidos, o eran referidos como el hijo de, o mencionaban el lugar de donde eran. Y se llama, su nombre en hebreo es Miriam, Miriam de Migdal. Migdal es la palabra en hebreo. Y qué interesante que estamos leyendo esta porción de la semana acá con el trasfondo de esta sinagoga del tiempo de Jesús. Me preguntaba mi esposa, ¿Jesús habrá enseñado acá? Las posibilidades son totalmente positivas. ¿Por qué? Uno, porque es del primer siglo. Dos, porque decía, o dice los evangelios, que él enseñaba en las sinagogas los sábados en la Galilea. No muy lejos de aquí está Capernaum. Pero para saber mucho más acerca de estos lugares, yo te invito que, si aún no lo has hecho, considera seguir el canal, dar a la campanita para que cada vez que suba yo un nuevo video puedas saber lo nuevo material que estoy poniendo, y por supuesto dale gustar para que estos videos también puedan ser compartidos con otros, y déjanos saber desde dónde nos están viendo. ¿Crees tú que esta es la segunda video que hacemos de la Parashá Hashabua, la porción de la semana? ¿Crees tú que ha sido de bendición para tu vida? Déjanos saber. Amigo, nuevamente mi nombre es Javier Israel Super Guy, desde aquí, desde la tierra del Mesías, y les deseo a todos un hermoso día. Shalom.